Emile! Morning, Marine. Nice day for your wedding. Yes. Is my suit ready? Certainly. I want to pay you today, Maurice. No hurry. No. You're just getting started and business is bad. And... Look at these. All sold? One is yours. And the rest are for the Vicomte de Varese. Vicomte de Varese? The best-dressed man in France? Mm-hmm. I'm making on his clothes now, and he'll make my reputation. He owes me 40,000 francs. That's what I call success. Yeah, that's fine. 2,000 francs, right? Right. La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos una semana más, un día más a La Última Flecha, el podcast del antepenúltimo mohicano. Seguimos con nuestro viaje en el tiempo a través del cine y hoy me siento muy afortunado porque por primera vez nos juntamos toda la tribu. Empiezo dando la bienvenida de nuevo al que echamos de menos mucho el otro día, que es al jefe indio, Emilio Luna. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas a todos. Vuelvo, no puedo decir que totalmente vivo, pero sí bastante animado, sobre todo por veros a vosotros al otro lado de la pantalla y del audio, y para pasarlo bien, principalmente porque además Miguel ha elegido un clásico que es muy afortunado y que me ha gustado y que espero que saquemos mucho partido de él. Seguimos dando la bienvenida a nuevas caras, como es la de Ignacio Pablo Rico. Muy buenas, Ignacio, bienvenido a tu primera Última Flecha. Hola, muy buenas, Daniel. La verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por contar conmigo. Y ya lo sé siempre, Mariona Borrul, buenas, ¿qué tal? Oli, muy bien. Miguel Muñoz Garnica también, por ahí, ¿qué tal? Muy buena, hoy en un podcast de multitudes, muy en línea con el cine de Mamulian, por cierto. Ahora hablaremos de él. Y por último, José Luis Forte, muy buenas, ¿qué tal? Hola a todas y a todos. Siempre a todas y a todos. Maravilloso, pues ya estamos todos presentados, ya estamos todos reunidos y cómodos. Esta semana era el turno de Miguel, eligiendo película, y se ha ido a los inicios del cine sonoro, concretamente hasta 1932, con uno de los grandes directores de la época, como fue Rubén Mamoulian, y una película de un género que abordamos hoy por primera vez en esta Última Flecha, como es el género musical. Hoy hablamos sobre Ámame esta noche. Cuarta película del director Rubén Mamoulian, en la que yo creo que ya se sentía un poco como pez en el agua. Por un lado, ese recorrido corto pero intenso en el mundo del celuloide, su cuarta peli, como ya he dicho, descubriendo esos nuevos caminos que iban a abrirse con el cine sonoro. Y por otro lado, pues su gran experiencia en la puesta en escena en los escenarios de Broadway, que venía de ahí, su recorrido, después de hacer dirección de escena en Londres. Pero yo creo que para empezar vamos a hablar de la figura de Mamoulian, y para eso, pues Miguel, tú que además has sido el encargado de elegir la peli, cuéntanos un poco quién fue y de dónde viene Rubén Mamoulian. Sí, voy a intentar contarlo brevemente porque la verdad es que este hombre tiene una biografía con muchos datos curiosos. Pero bueno, básicamente por introducirlo, Mamoulian es un director que nació en el Imperio Ruso, en concreto en Georgia, y que era de una familia armenia. Y de muy jovencito, sus padres venían de la tradición teatral, se mudó a Londres, donde debutó como director en la escena teatral londinense. Y al poco tiempo lo ficharon en Estados Unidos, en principio como profesor de dirección teatral y luego como director de teatro y ópera, hasta que, como ha dicho Dani, en 1927 debuta en Broadway con bastante éxito y se hace director de escena allí. Poco tiempo después, con la implantación del cine sonoro y el auge absoluto del musical en esos años, que ya todos conocemos, pues Hollywood no tarda en llamarlo para que dirija sus propios musicales, y de hecho su ópera prima, que se llama Aplauso, es justamente un musical que es muy en consonancia con esa trayectoria heredada de Mamoulian, ¿no? Él hace sus 5 primeras películas, de las que forma parte Ámame esta noche, con la Paramount, y digamos que se le destaca mucho por su uso del sonido, precisamente, y por su empleo del movimiento, tanto el movimiento de cámara como el movimiento interno al encuadre. En esto yo creo que entraré más cuando hable de mi escena, pero decir que yo conocí a Mamoulian por una mención
que puede ser conocidilla dentro de la cinefilia, que es la de Mark Cousins en su Historia del cine, que dio lugar tanto a un libro como a una serie. Destaca precisamente una escena de Love Me Tonight, de la que hablaré luego como un ejemplo de la efervescencia creativa que dio lugar al primer cine sonoro, ¿no? Yo creo que Mamoulian en este sentido es el epítome del cine de Hollywood de los años 30. Primero porque fue su época dorada, él en los 40 desaparece de la dirección cinematográfica. Y segundo porque es un director difícil de imaginar en el cine mudo, y es un director que da mucha rienda suelta a las innovaciones técnicas. En Love Me Tonight juega con el sonido, pero también a él se le asignó la dirección de la primera película en Technicolor, que fue La Feria de la Vanidad de 1935. Es decir, que en esa época esto ilustra muy bien cómo Mamoulian estaba reconocido como un gran innovador con las nuevas tecnologías del cine. Me parece que también es un director muy definitorio de lo que son los años 30 de Hollywood, porque él toca todos los géneros característicos de esa época. Él ha hecho musical, con Ámame esta noche, con Aplauso, que mencionaba antes. Él ha hecho cine de gángsters, que estaba muy de moda a principios de los 30, con una película que se llama Las calles de la ciudad, del 31, con Gary Cooper como protagonista. Él ha hecho cine de terror, con una película que sé que Forte le tiene mucho cariño, como es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también del 31. Ha hecho incluso western, aunque una mezcla de western y musical, con una película del 37 que se llama La furia del loro negro, que esta no he podido verla. Ha hecho cine de aventura, con una película del 36 que se llama Los alegres forajidos, y la que se considera su variación mejorada, que sería El signo del zorro, de 1940, con el mítico personaje californiano. E incluso yo diría que, por completar esta relación de géneros clásicos, yo diría que Mamoulian ha hecho Screwball Comedy con La reina Cristina de Suecia, que bueno, es una película sobre una reina en la corte sueca en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, pero que tiene muchísimos elementos de comedia de enredo, mucha idea del empoderamiento femenino, mucha guerra de sexo, que yo creo que, sin ser una Screwball Comedy en puridad, sí que la relaciono con este género, porque además coincide en el tiempo, ¿no?, con el auge de la Screwball Comedy. Incluso ha hecho algo tan exótico como una de las primeras películas sobre el mundo del toreo en Hollywood. Uh-huh. En 1941, una película que se llama Sangre y Arena, sí, que está protagonizada por Tyrone Power, quien, por cierto, también protagonizó la película del zorro de Mamoulian, y incluso Mamoulian se adelantó un poco a la fascinación por España que Tyrone Power tendría en el futuro. Por último, sobre su trayectoria, decir que cae un poco en desgracia en los años 40. Después de La máscara del zorro y la siguiente película, que tuvieron mucho éxito, se le encarga la dirección de Laura. Y parece ser que Mamoulian era un director que no admitía bien las intromisiones de los productores o las sugerencias creativas en sus películas. Era un director muy, muy inflexible en este sentido. Y en Laura, en principio, la iba a dirigir Mamoulian y la iba a producir Otto Preminger, que fue quien la firmó finalmente. Y Preminger, como productor, era bastante invasivo y tenía ideas muy diferentes a las de Mamoulian. Mamoulian se cerró en banda sus sugerencias, se desencadenó una guerra interna y finalmente Preminger le quitó la dirección y Mamoulian fue despedido. Entonces Mamoulian cayó un poco en desgracia ante el sistema de Hollywood, y sobre todo él, en la vista de este incidente, salió un poco desengañado y volvió a Broadway, donde ahí volvió a estrenar grandes éxitos de la cartelera. O sea que no una caída en desgracia total, sino simplemente en el cine. Luego firmó solo 2 películas más. En el 48, una que se llama Summer Holiday, bastante desconocida, y en el 57, su última película, La Bella de Moscú, que es un remake de Ninotchka, de Lubitsch. Y como dato curioso, fue despedido de otras 2 producciones bastante destacadas. Una de Porgy y Bess, del 59, que se la volvió a quitar la dirección Preminger. Aquí había una enemistad mortal. Incluso desencadenó una guerra entre el sindicato de directores y el de productores, que al final le ganó Preminger. Y también fue el primer director de Cleopatra, una de las producciones más ambiciosas del Hollywood de los 60, donde se le despidió después de una semana de rodaje y lo sustituyó Mankiewicz, que fue el director final. My left shoe's on my right foot, my right shoe's on my left. Oh, listen to me, Mimi, of reason I'm bereft. The buttons of my trousers are buttoned to my vest. Oh, listen to me, Mimi, there's passion in my breast.
En Amame esta noche nos cuenta la historia de amor, es una película de romance, es un puro entretenimiento musical, aunque tiene mucho fondo en cada una de sus secuencias, de las que hablaremos en breve. Y nos cuenta la historia de un sastre de París que en un viaje para recuperar un dinero que le debe un noble del París de la época, pues se encuentra con una princesa de la que se enamora, pero bueno, pues van a haber esas diferencias, por un lado de ella de la nobleza y él un mero sastre, que se va a hacer pasar por un noble. Va a empezar a hacer las cosas a los que se dedican los nobles, que no tienen nada que hacer y que no tienen que trabajar. En fin, la peli está protagonizada por Maryse Chevalier y Jeanette MacDonald, y aquí creo que hay que pararse un poquito porque hay que hablar de esta pareja, Forte y Miguel, antes de entrar a nuestras reacciones de la peli. Sí, bueno, yo voy a decir, yo con Jeanette MacDonald y Maryse Chevalier estoy menos familiarizado con el trabajo suyo en esta época, pero son dos actores que venían del cine de Lubitsch, sobre todo Chevalier. Prácticamente todas las películas que hizo antes de Love Me Tonight la hizo con Lubitsch, y son la razón de ser de la película incluso, porque el origen de este proyecto, tal y como lo contó Mamoulian en su momento, fue que Adolph Zucker, el poderoso productor de la Paramount, no quería que Chevalier y MacDonald estuviesen parados, porque eran los actores que más dinero le costaban, de los que tenían plantilla. Entonces quiso que Mamoulian pusiese en marcha rápidamente un proyecto para ponerlo a trabajar, básicamente, para sacarles partido. Y de ahí salió Love Me Tonight. Y yo creo que esta es una de las principales razones por las que Mamoulian se le compare muy a menudo con Lubitsch. Hay incluso un crítico, una frase que he encontrado por ahí, de un crítico que dice que esta es la película de Lubitsch que Lubitsch siempre intentó hacer. Yo no conozco a Lubitsch de principios de los 30, así que yo creo que aquí le doy la palabra a Forte para que no hable tanto de los actores como de Forte está ya de correspondencia. Poniendo caritas. Forte, ¿qué hay que añadir? No, bueno, a ver, esta comparación con Lubitsch es que en aquellos años viene todo un poco de finales del sonoro, ¿no? Justo el cine de Hollywood, en los últimos años del sonoro, sobre todo el segundo lustro de los años 20, visualmente estaba explotando. O sea, el sonoro llega en el momento más brillante del cine mudo. Y para muchos fue un desastre porque el cine mudo y el cine sonoro, significó un nuevo modo de rodar, ¿no? Había que estar pendiente de dónde estaba el micrófono, había que gastar el sonido. Quizás en las pocas anteriores ya he comentado como los primeros directores que todavía no estaban familiarizados muchas veces colocaban a los actores en fila cerca del micrófono que fuera de cuadro para que su voz llegara, la voz de todos al micrófono, ¿no? Esto se ve en muchas películas, sobre todo del 29, del 30, el escatismo de algunas películas es muy patente, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre también un efecto contrario. Hay directores que de repente se vuelven loquísimos, ¿no? Y hacen todas sus películas son un auténtico espectáculo visual, ¿no? Le ocurre a Ruben Mamoulian, le ocurre a Fritz Lang, que ya era un gran director del mudo y se adapta al sonoro de una forma increíble. Le sucede también a Ernst Lubitsch, ¿no? El Lubitsch ya en su época muda es llamado a Hollywood para que comience a rodar películas. O sea, el sonoro le pilla en Estados Unidos y es brillantísimo, ¿no? Entonces, hay muchas películas de estos años que están un poco las estáticas, que son los directores, o que están empezando, o que no se han adaptado bien, y ocurre también lo contrario. Hay películas que son brillantísimas, con un montón de movimientos de cámara, soluciones visuales súper inteligentes, la utilización del sonido, como ya hablaremos, totalmente espectacular, muy imaginativa, aprovechando un nuevo medio que con el mudo no podían contar, ¿no? Y quizá lo que tiene esta película de Love Me Tonight, al tener dos actores que coinciden con las películas de Lubitsch y tener también una trama pues musical y divertida como las películas que estaba haciendo esta pareja con Lubitsch, ¿no? Es fácil compararlo, pero para mí no tienen nada que ver. Por ejemplo, Love Me Tonight, Ámame esta noche, es una película, yo creo que estaremos todos de acuerdo, muy inocente, pero ojo, no pacata ni mojigata. Porque aquí se habla mucho de amor, pero el 99% de las veces que se está diciendo amor, se está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, y eso me encanta porque te demuestra que el puro sexo puede ser también algo muy inocente, ¿no? Y muy romántico, ¿por qué no? Y eso me encanta, es una visión muy de los primeros años 30, donde se podían no solamente decir, sino incluso dar a entender muchísimas cosas, más allá, ¿no? De lo que, aunque se dejara en ese momento, el código Hays todavía no existía, pero no había entrado en activo, pero bueno, le daba un poco
sí, es normal que después se montara el escándalo que se montó, ¿no? La comparación, repito, con Lubitsch es fácil, pero es que Lubitsch es muy distinto. Lubitsch es, ¿recordáis el inicio de Monte Carlo, no? Que es también una película musical alegre, etcétera. Sin embargo, en los primeros planos hay un desfile militar y Lubitsch hace un momento de cámara que se detiene, están pasando todos los soldados, ¿no? La cámara se mueve y de repente están marcando el cuadro y es las piernas de un soldado al que le falta media pierna, ¿no? Y eso parece siendo como de arco de triunfo de la película. El arco triunfal es un soldado tullido, ¿no? Ese humor ácido y vitriólico, esa ironía que tiene Lubitsch, Mamoulian no la tiene, ¿no? Entonces yo no veo ni que uno sea mejor que el otro, son dos grandísimos directores y no veo que haya que poner a Lubitsch por encima de Mamoulian y tampoco decir que esta película es la que soñó hacer Lubitsch cuando Lubitsch también estaba haciendo unas grandísimas maravillas, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su cosa, son películas maravillosas y lo que vamos a ver en Amame esta noche yo creo que es un prodigio de imaginación visual, ¿no? Hablabas de esos momentos en los que en la película se habla de amor, pero se habla de otras mil cosas, y también tenemos esos momentos de mostrar carne, que eso es algo de lo que me ha sorprendido, porque estamos hablando de 1932 y no hay nada de sutil en los momentos en los que destapan a la protagonista y hacen ese recorrido de cámara directo a las piernas desnudas, o sea, rápidamente, o como en el momento en el que el médico, por ejemplo, la está ocultando. En todo momento hay esa tensión sexual y esa segunda vuelta de tuerca, y esa segunda es fuerte. Pero es que eso es puro pre-code, Dani. En el pre-code todo eso era habitual. Siempre había una escena con la chica poniéndose las medias, quitándoselas, los chicos en calzoncillos. Es que era algo muy, muy normal. Sí, o sea, era una de las cosas que entonces se podía ver. Una de las cosas, por ejemplo, que el código Hays prohibió y que estaba absolutamente prohibido una cosa. Si veis la lista, sobre todo si tenéis la oportunidad de ver la lista, bueno, la lista completa porque es larguísima, pero incluso la lista que te viene, incluso haciendo una búsqueda simple, en la misma Wikipedia, ya viene una lista que que te quedas de piedra, ¿no? Por ejemplo, estaba prohibido, a partir del 34, prohibido mostrar ombligos, ¿no? Por ejemplo. O sea, son cosas como muy, pero que ocurre, ¿no? Claro, porque es que el pre-code, esto precisamente era lo normal. Ignacio, Mariona, Emilio, reacción de la peli, ¿qué os ha parecido? Ah, bueno, Miguel. Perdona, Dani. Nada, una cosa que quería añadir a lo que estabais diciendo, que Amame esta noche se nota mucho que es una película pre-code, pero no la estamos viendo completa, ojo ese dato, porque es una película que se reestrenó en los años 40 y se le quitaron entre 10 y 15 minutos de metraje que nunca se han recuperado y que a día de hoy no existen. Y por los testimonios de la época parece ser que era una escena con Janet McDonald donde enseñaba todavía más carne y que con las nuevas directrices del código Hays, que obviamente la película ya incumple muchas, pero esa debía incumplirla especialmente porque a los censores les escandalizó y le recortaron esa escena. Es muy triste, o sea, es muy triste toda esta parte del cine que se vea recortada de esta forma. Como decía, Emilio, por ejemplo, empezamos por ti. ¿Qué te ha parecido ver Amame esta noche? Pues antes has hablado que es el primer musical que tenemos en La Última Flecha. Bueno, yo ya considero Mascarada una película de Willy Force, una película con musicalidad. Vale, vale. Sí, lógicamente lo decías en el plano estrictamente genérico. En mi caso, veía una película por la planificación de planos y cómo estaban compuestos, veía una película muy musical. En cierta medida, al final, no deja de ser un romántico, como diría Forte, ingenuo, pero no pacato, no ñoño. En este caso, además, aquí hay una representación de algunos personajes que no solo chocan con la censura de la época, sino también que moralmente son bastante reprobables. Hay unos cuantos, de hecho. Quizás la primera barrera a la que me he enfrentado de esta película de Mamoulian, ¿no? Que los personajes no me caían del todo bien en un comienzo. Me ha costado, y fíjate que el personaje de Maurice, que es un cara dura que podía encajar perfectamente en mi código, pero no había manera. Con Mamoulian, con el cine de Mamoulian, la verdad es que tengo muy poco contacto. Pude ver no hace mucho City Streets del 31, también, por supuesto, una película pre-code con Gary Cooper, un noir,
que también tiene sus momentos no de erotismo, pero sí de sugerencia, ¿no? Y me parece una película bastante interesante también por, yo creo que es la marca de este director y que Miguel ha subrayado muy bien, que es el tema visual principalmente. Creo que es un director que hipertrofia la puesta en cuadro con múltiples recursos, para mi gusto en exceso, pero esto también es una contradicción. Después, cuando hable de mi escena, diré por qué, ¿no? Y es porque representa, que la escena que he elegido además tiene dos tipos de movimiento de montaje posteriores, de efectos de la narrativa, que son totalmente contrarios y que a mí me funcionan, ¿no? A mí lo que más me gusta de este film, principalmente, es, más allá de la historia de amor, que me parece pues muy tópica y muy la típica además de los musicales, porque es un musical muy al uso en cuanto a la estructuración de sus piezas. Lo que más me gusta es la comedia. Los personajes secundarios me encantan, sobre todo el personaje del conde, que es el más divertido con diferencia, y sin estar predispuesto a ello, me he reído bastante, he disfrutado bastante los momentos cómicos, pese a ser muy evidentes y muy poco trabajados. Me he reído muchísimo con la película y al final me ha ido calando a partir de ahí. Como he dicho antes, creo que es un director que tenía una caja de recursos enorme, tanto de audio como de vídeo, de cámara, y los pone todos en el cuadro prácticamente, pero aún así es una película muy, muy disfrutable y muy sorprendente. La verdad es que he quedado muy contento, no a los niveles del film que propuso Ford, de Willy Ford, Mascarada, ¿no? Que me parece una película sensacional y que no dejo de recomendar por todos lados, ¿no? En este caso me parece un musical muy más allá que más que correcto, sino que tiene momentos muy inspirados. A mí me ha parecido puro entretenimiento. Mariona, ¿tú qué tal? ¿Habías visto algo de Mamulian, no? Pues no, es mi primera incursión, pero realmente estoy descubriendo que estoy descubriendo con este podcast que realmente me está sirviendo como clase introductoria y como quizás también una mirada, si me permitís, la no humildad, digamos, nueva y un poco, pues eso, no sé, inexplorada sobre este mundillo del cine clásico, ¿no? No, yo he disfrutado esta película como una cría. La vi, y os pongo en contexto, la vi un día a las 2 de la madrugada. Después de haber estado todo el día trabajando, literalmente todo el santo día trabajando, y al cabo como de medio minuto me di cuenta de que me estaba riendo en voz alta. O sea, con mi madre durmiendo a unos metros de mí, al otro lado de la pared, y yo riéndome y pensando, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Y efectivamente es una película que tonalmente, es decir, a nivel de tono, de construcción de un cierto mood, de una cierta dinámica, invita a estar constantemente, la expresión en inglés es chuckling, como sonriendo y un poco siguiéndole el juego y siguiéndole la pista. Sorprende incluso que digamos, el momento de bajona por guión que sucede al final del segundo acto, cuando se descubre que él no es quien dice ser, incluso este momento está tratado desde la alegría más absoluta, y desde un desenfado que se extiende y casi se contagia, ¿no? Usando aquí un vocabulario un poco 2020. Entonces, pues yo he dejado contagiarme, no como Emilio, pero vamos a darle abrazos cuando terminemos este podcast. Así que cedo la palabra ya a partir de aquí. Creo que nos contagia mucho ese mood que dices de estar sonriendo y de estar animado en todo momento, y lo hace un poco también
a través de su primera secuencia, de la que luego hablaremos, pero ese momento en el que él va por la calle saludando a todo el mundo te da como muy buen rollo, porque es un tío al que todo el mundo conoce, y aunque le responda bien o mal, él saluda y él va alegre a su trabajo, y ya digamos como que te predispone a pasarlo bien y a estar contento con la peli. Ignacio, ¿tú qué? ¿Tu relación con la peli cómo ha sido? A mí me ha gustado mucho. La había visto hace ya bastantes años y no la tenía nada presente, la verdad. Me la he pasado muy bien revisándola. Creo que es una película muy divertida y que pocas veces el cine americano ha captado tan bien, digamos, esa alegría de vivir, que no voy a pronunciar en francés, joie de vivre o como sea, tan atribuido a lo francés, y que además tiene... A mí hay algo de la película me llega especialmente, y es que se ve mucho en el cine americano de los años 30, y es esa búsqueda de una cierta inocencia en el mundo de después de la Primera Guerra Mundial, un mundo además, una América golpeada por el crack del 29, pues una persecución de una candidez que ya Estados Unidos de alguna manera había ido perdiendo, y se busca todavía en pues eso, el primer plano de la película se ve perfectamente la Torre Eiffel, aunque luego es una película muy desmitificadora, y creo que bastante gamberra a la hora de abordar los problemas de clase y a la hora de abordar temas de género. Creo que es una película muy traviesa y muy cabrona, incluso me atrevería a decir en ese sentido. Pienso que todavía queda como un cierto romanticismo, ¿no? Como una cierta huida de lo americano hacia otros territorios, ¿no? Donde todavía hay algo que es posible, que ya en el lugar donde está hecha la película se percibía que no. O sea, hay una cierta exotización, que a mí eso me ha llamado mucho la atención, incluso aunque se haga con un ánimo hasta cierto punto desmitificador. Y claro, pasa lo de siempre, ¿no? Cuando uno no está habituado a ver películas pre-code, digamos, en su día a día, que te sorprende realmente la cantidad de cosas que 2-3 años después ya desaparecerían completamente del cine americano, y las posibilidades expresivas que se estaban recortando, ¿no? Que, bueno, esto ya lo habéis comentado vosotros muy bien. A ver, por tiempo no vamos a poder comentar mucho, pero sí, por lo menos marcarlo, decirlo, relativo a lo que ha dicho Ignacio, este carácter gambero de la película con la lucha de clase. Pero también es muy importante tener en cuenta que esto es algo muy propio del cine norteamericano, o sea, la crítica a las clases altas, condes, princesas, etcétera, porque no deja de ser una cosa europea, ¿no? Uh-huh. Mientras que ¿qué es lo que vale para ellos? Para ellos vale el comercio y el tipo que trabaja todo. O sea, esos valores también están ahí, que la crítica también es al mismo tiempo una exaltación del modo de vida norteamericano, del que también se burla. O sea, esto no es tampoco quitarle hierro a la película de Mamoulian, no, pero es que me ha encantado esto que ha dicho Ignacio, porque está en esta película que para nosotros los europeos es como toma guantazo a la clase social, etcétera, pero está muy presente en muchas películas norteamericanas, incluso aunque tengan carácter más reaccionario, ¿no? Porque al fin y al cabo la vieja Europa lo que ellos están criticando, ¿no? Diciendo, bueno, no, es que un sastre que se gana la vida, bueno, ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero me refiero a que ellos lo van a valorar mucho más que cualquier príncipe y conde y estos tíos que son toda una pandilla de vagos, ¿no? Aunque sean vagos tan maravillosos como el vizconde de la película. Yo solo quiero decir joie de vivre, amigos, joie de vivre. Hablar de esa parte de la película en la que se le da un guantazo a esa diferencia de clases, sobre todo se ve en el último tema de la película, cuando se descubre que es sastre, y hay algo que me ha parecido muy ingenioso, y es como empiezan cantando todos y cada uno de los nobles que es sastre, que cómo va a poder estar relacionado con una princesa, y va bajando el nivel de las personas que van cantando esa canción hasta personas que hacen oficios, como es el cocinero, como son las lavanderas, pero es que las lavanderas y los cocineros están de parte de los nobles, porque ¿cómo un sastre va a poder estar con una princesa? Y es maravilloso cómo lo ejecuta, yendo poco a poco bajando cada uno de los estamentos. Algo que utiliza también más o menos de la misma forma en la secuencia que yo he elegido. Yo creo que
la escena en la que se presenta a la clase, a la nobleza, esa escena en la que va pasando casi en traveling, están jugando creo que al bridge todos ellos y la cámara va lentamente y nos muestra a uno dormido, a todas las mesas jugando y demás, todos muy mayores. Es muy típico del cine norteamericano de la época, que es presentar una Europa decadente, ¿no? Una Europa decadente en la que, bueno, ya todo ese carisma, ¿no?, que tenía la nobleza ha desaparecido. Todos los personajes que aparecen, menos el noble principal, ¿no?, pues son todos unas arpías que buscan pues su interés, intentar prevalecer por encima de todo. Y aparece la figura de desastre, ¿no?, que realmente él no finge ser alguien. Yo creo que lo obligan a fingirse en alguien por un momento determinado, ¿no? Ese personaje tan peripatético, ¿no? Que, sí, pero que incluso incitado por otro noble, realmente. Porque, sí, bueno, al final que sea eso, es su juego. Sí, pero al final es jugar su juego. Esto me recuerda mucho a esa apuesta de los nobles ingleses en Filafox, que al final apostamos y podemos llegar a apostar incluso sobre la vida de otras personas que están por debajo de nosotros porque no son de la aristocracia. En fin, me recuerda un poco a eso, Emilio. Sí, no, simplemente eso, ¿no? Y además el director es implacable en ese sentido, defiende absoluta ironía. Y dentro de justamente de eso, pues en ese tipo de personajes, pues surge un poco la brillantez, ¿no? Y esos momentos de comedia, ¿no? Porque no te los esperas, son auténticos sopapos a dos carrillos prácticamente. Y se disfruta mucho, pese a que el personaje principal, a Sastre, a Maurice, es por momentos también cargante como él solo. El primer encuentro que tiene, que ya hablaremos más tarde, supongo, de el primer encuentro que tiene con la princesa con el carro, yo perfectamente cogería el carro y lo atropellaría, o sea, varias veces, para adelante y para atrás, si fuese la princesa, lógicamente, pero porque además aquí es verdad que se habla de sexo y se habla de amor, pero aquí entonan el te quiero de manera muy rápida también, y eso me pone muy nervioso a veces, ¿vale? Aquí la gente se enamora muy rápido. Sí, Emilio prefiere musicales más mal rolleros como La La Land. Sí. No, ni de broma, vamos. Yo prefiero esto mil veces. Aunque me gustan las historias un poco más atemperadas y no tan precipitadas, ¿no? Como, por ejemplo, Tu querida mascarada, Forste. O sea, no te metas conmigo tan pronto porque yo soy no, pero hay que decir que sí, que es ese amor explosivo que de repente nos miramos, estamos enamorados y es el amor por el amor. Y luego eso, visualmente, que es algo que me encanta del cine clásico, esos abrazos y besos apasionados, al más puro estilo final de Cinema Paradiso, pues hay 3 o 4 que a mí me encanta verlos fuerte. Bueno, a ver, es normal que en todas las películas, sobre todo en el cine clásico, que el tiempo está contado, la historia de amor, que ya sabes que va a pasar, ¿para qué vas a perder tiempo, no? Yo, por ejemplo, en casi todas las películas de historia de amor se acaban de conocer, los 5 minutos están enamoradísimos. ¿Realmente te importa? ¿Qué más da que me lo expliquen en media hora que en 5 minutos, si ya sé que se van a enamorar, ¿no? Entonces, mira, vamos rápido por esta parte. Es que a mí eso me encanta. Es como si, oye, esta parte que es más aburrida, ya la sabéis, vamos rapidito, a que se estén dando los besos y vamos ya al lío. Eso me encanta. En cuanto a lo que comentabais de la escena que ha comentado Emilio, ¿no? De cómo presenta a Mamoulian a la nobleza, tenemos las dos formas de presentar a la nobleza en plan crítico, ¿no? Primero, el vizconde tramposo que debe dinero a todo el mundo, que vive de que tiene un título, pero no tiene un duro y es un cara dura, ¿no? Es un personaje que a todos nos ha encantado, claro. Y después, cuando presenta a toda la nobleza en esa escena que están todos en el gran salón jugando al bridge, que ya el mismo dueño de la casa, ¿no? El padre de la familia, el super conde, ¿no? Que sale, el maravilloso Theodore Smith, que es un actor que me encanta, me gusta muchísimo, siempre hace como de viejete me encanta. Como cuando está planeando qué van a hacer en esa jornada, que se juntan todos en su campo, todo es cenar y jugar al bridge. Y cuando te ponen en la escena jugando al bridge, que vemos ese plano inmenso del salón, ¿no? Que están todos allí aburridos, medio dormidos, tirando las cartas como si fueran zombies. Hay una cosa muy bonita que hace Mamoulian con la cámara que me encanta, es súper elegante, ¿no? Que vemos ese plano y vemos que pasan por el frente de la cámara, dominando un poquito el plano, dos criados, no dos sirvientes. Y según avanzan hacia el fondo del plano, Mamoulian comienza a seguirlos por la cámara y ya nos acercamos a qué ocurre en cada mesa, ¿no? Pero me encanta porque en ese momento, tanto la música como la forma en que avanzan
los sirvientes, cómo se desarrolla todo, en el fondo parece un velatorio, parece una escena fúnebre. Los dos sirvientes parecen dos tipos que van llevando como, no hay ataúd, pero como si lo llevaran, ¿no? Esa imagen mortuoria de una Europa que es un cadáver frente a la potente Norteamérica, ¿no? Que en ese momento pues ya se estaba devorando el mundo, y eso que acaban de salir de una supercrisis, ¿no? Es muy bonito los musicales de esta época porque tenemos estos que son tan vivaces, tan luminosos. Todos los musicales de la época tienen este carácter. Lo que pasa es que pueden ser más, si pensamos en las dos películas quizás más míticas del género musical de estos primeros años 30, que podían ser Vampiresa 1933 y La calle 42, que parecen dos películas prodigiosas, ¿no? En ellas está presente continuamente algo en ese momento tan presente y tan doloroso para los norteamericanos, ¿no? Como es el desastre la crisis económica que sufrieron a finales de los años 20, ¿no? Está presente en esas películas, se hacen números musicales sobre ellas y, sin embargo, son divertidas, ¿no? Y Mamoulian hace un poquito aquí lo mismo. Lo que pasa es que quizás se nota que la historia es muy sencilla. En el fondo, a mí me recordaba en algunos momentos, es lo típico de hombres y mujeres comunes infiltrados en la gran sociedad y cómo los ponen en su sitio, ¿no? Me hizo recordar, evidentemente, un guión infinitamente más elaborado y mucho más brillante, etcétera. Medianoche de Michel Leisen, una de mis comedias favoritas de todos los tiempos, que la única diferencia es que en Medianoche no hay infiltrado un hombre común entre la nobleza, sino que hay un hombre y una mujer, ¿no? O sea, la pareja protagonista, los dos están infiltrados en esa alta sociedad y acaban reventándola por lo típico, ¿no? Por la grandeza del hombre medio, del hombre común, que se enamora sin importarle ni tu dinero, ni tu cargo, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es algo muy común en el cine norteamericano. ¿Miguel? Sí, yo voy a retomar esto que comentaba ahí Emilio y Forte sobre el carácter, digamos, poco realista de la película, en el sentido de que los personajes se dicen te quiero rápidamente, se enamoran en 5 segundos y tal, que, como decía también Dani, es un rasgo muy típico del cine clásico que yo también disfruto mucho, pero es que creo que Mamoulian va muchísimo más lejos en ese sentido. Es decir, creo que el cine de Hollywood, sobre todo pasado un poco este cine más alocado de comienzos de los años 30, seguía practicando eso, pero aún así lo introducía un poquito mejor, introducía ciertas dosis de realismo psicológico en los personajes, daba más importancia al guión. Mamoulian, yo creo que, él mismo lo ha dicho, que no le importaba lo más mínimo eso. Es decir, es una película sin psicología, es una película sin lógica interna, es una película en la que no tenemos que esperar que los personajes se comporten como nos comportaríamos nosotros, porque es que Mamoulian dijo que para él esta película era puro ritmo y que los actores eran parte del ritmo, que lo que tienen que hacer los actores en esta película básicamente son dos cosas: moverse como le indica el director y recitar palabras que rimen entre sí, y el resto es secundario. Y en ese sentido, a mí es que es una de las cosas que más me gustan en el cine que no tiene ningún tipo de miedo a la completa artificialidad. Y yo esto lo asocio con épocas en las que el cine vivía ciertas convulsiones, es decir, el primer Mudo, Lumière o segundo de Chaumont eran películas completamente artificiales, completamente desatadas, porque el cine no había establecido sus normas. Y el primer Sonoro, para mí hay cierto paralelismo en el sentido de que de pronto los directores, hay directores puristas que dicen que las películas sonoras son la debacle del cine, y hay directores como Mamoulian que se lo plantean como un juego y todo lo que puedan meter lo meten. Y si os fijáis, es que Mamoulian mete cualquier recurso que se le ponga por delante, tanto sonoro como visual también. Tiene muchas cosas incluso de montaje del cine mudo y de montaje soviético por asociaciones y tal, o sea, y cámaras lentas, cámaras rápidas, en fin, todo lo que puede lo mete. Y como gesto de desafección hacia todo lo que no sea artificialidad pura o forma desbocada que tiene Mamoulian, yo creo que es muy significativo una cosa que él contaba, que es que en esta película lo primero que hizo fue contratar a los compositores, escribir y grabar toda la banda sonora, y una vez acabado en eso empezó a trabajar en el guión. Y él cuenta que quería rodar las escenas con una orquesta para que los actores siguieran el ritmo, pero no le permitía el presupuesto, y la rodó con un metrónomo. Entonces, eso, hasta qué punto esta es una película absolutamente entregada a la forma y a la artificialidad del cine, que es lo que a mí me fascina de ella. Se puede ver incluso en una secuencia, bueno, en muchísimas, pero no sé, hay una secuencia que a mí me salió de ojo, que es cuando entra por primera vez el sastre en el palacio y se va moviendo al ritmo de la música, va dando los pasos exactamente
al ritmo de la música. Y eso luego lo vemos, yo creo que más exaltado en cada uno de los números musicales. Hay uno que me ha sorprendido mucho porque creo que se nota que ahí ya el cine musical buscaba esa filigrana visual que tuvo mucho más adelante, con el tema que cantan cuando está en la sastrería, y lo canta a través de los tres espejos, que es el de Isn't It Romantic, luego hablaré más de él, pero cuando está en la sastrería utiliza tres espejos y hace ese juego, esa puesta en escena, que además lo hace en plano secuencia, donde va cambiando de espejo y va cambiando de perspectiva con cada una de las estrofas que va cantando el personaje principal, que a mí me ha parecido algo fuera de serie y que daba ya a entender un poco las posibilidades del cine musical que se estaba desarrollando y que estaba empezando a forjar sus cimientos en esos primeros años, y que a posteriori pues hemos visto con auténticas puestas en escena increíbles, ¿no? Mariona. Bueno, acabo de remachar lo que comentas justamente porque me viene de Fábula. Realmente es una película que va muy al grano, a la que no le interesa eso, por ejemplo, desarrollar un cierto realismo psicológico, porque realmente se mueve en una capa como mucho más superficial y epidérmica casi. Pero sí es verdad que se detiene en su propio disfrute de lo que es el artificio visual de la imagen, por ejemplo, en la secuencia de los espejos. Realmente eso no aporta nada a lo que se está contando, porque básicamente están hablando, creo que hablan de tener hijos o de estar enamorado, bueno, da igual. Y realmente ver a Chevalier en tres espejos es que no aporta nada más que una opacidad que a mí me resulta absolutamente, sorprendente, como mínimo. Y realmente ves que es una película es que me cuesta mucho, digamos, usar esta expresión, pero de autor antes de la concepción de autor. Es decir, dentro de un sistema de estudio que sí, que eso propiciaba mucho lo que es la transferencia y estas cosas. Supongo que Forte tendrá más que aportar al respecto, pero realmente se nota un interés autoral que a mí, por lo menos, me ha sorprendido muchísimo. Uh-huh. Y lo valoro un montón realmente. Claro, hablamos... Si acaso después ya nos detenemos, digamos, con más profundidad al hablar de escenas concretas, ¿no? Hablamos de un director que viene de Broadway, por lo tanto, que le den un musical que ya no puede plantear encima de un escenario, sino que tiene que rodar y solo tiene el marco de un fotograma para poder poner en escena, pues eso le hace, por un lado, cerrar sus posibilidades, pero abrir otras nuevas. Y aquí yo creo que vemos esa prueba y ese carácter autoral por eso, porque al final tienes que jugar la puesta en escena que no puedes jugar en un escenario, lo tienes que jugar pues con esa artificialidad de la cámara. Mimi, you funny little good for nothing, Mimi, am I the guy? Mimi, you sunny little honey of a Mimi, I'm aiming high. También, relativo a todo esto que estamos comentando sobre la historia, el guión, los personajes, etcétera, hay una cosa que, bueno, sé que la tenéis presente, pero bueno, que no se nos tiene que olvidar, que también Mamoulian juega con una gran ventaja, y es que tanto el Janet McDonald como Maurice Chevalier eran dos actores de un exitazo brutal en esos primeros años 30, todo el mundo los conocía. ¿Cómo te vas a detener en contar la historia de amor si sabes que se van a enamorar? Si son Maurice y Janet, o sea, es una tontería, ¿no? También contemos con eso, que ya tienen una meta historia que ya todo el mundo se la espera, no perdamos tiempo. Fijaos, porque lo hemos estado comentando antes si queréis, ¿no? Pero bueno, que en la película el personaje de Maurice Chevalier se llama Maurice, ¿para qué ponerle otro nombre? Si va a ser del típico el enamorado del amor eterno, ¿no? Y Janet McDonald pues se llama Janet, ¿no? Que por mucho que quiera ser una princesa estirada, en el fondo el amor la arrebata, ¿no? Es que es también lo que todo el mundo esperaba ver, y Mamoulian lo convierte en algo efervescente y maravilloso, siendo el punto de partida. Es que pensad, no sé, yo a veces lo que me pienso es, me paro y digo, tú imagínate, llega un director y dice, no, mira, aquí tienes estos dos actores, no me los cambies, no me pongas a Maurice Chevalier, que no sea gracioso y que cometa un crimen y sea un mal tipo, ¿no? Tienes
Y ahora hazme una película con esto y mira, tienes para rodarla poco tiempo, que no estén parados, como comentaba Miguel, ¿no? Que no. Y venga, lánzame la película. Y lo que entrega Mamoulian es esta obra absolutamente prodigiosa, sin perder nunca de vista que es un producto absolutamente comercial de la época. Son los mega actores de éxito. O sea, esto es un blockbuster de la época. O sea, no, a ver cómo veis esto, porque en su momento este era el peliculón. O sea, los dos actores más brillantes de Hollywood, su nueva película, un musical maravilloso, vamos todos corriendo a divertirnos, ¿no? No sé. Ignacio, que estás muy calladito, no sé si has pedido a la vez, porque hay veces que no te veo. No, sí, no te preocupes, estoy por aquí disfrutando, escuchándoos. Bueno, ya que habláis, aunque ya después hablaré a propósito de la escena que yo he escogido, del tema de lo que significa la banda de sonido, me atrevería a decir más que la banda sonora para Mamoulian. A mí uno de los aspectos que más me llama la atención precisamente es el hecho de que estemos hablando de un cineasta que por su propio background corría el riesgo de teatralizar de alguna manera a través de la propia puesta en escena de esta ficción, que partía de un libreto prácticamente pues teatral por sus características, al convertirlo en cine y que sin embargo acaba haciendo todo lo contrario. O sea, la película no puede ser más cinematográfica por las razones que habéis comentado ya, ¿no? El número musical con los 3 espejos, por ejemplo, es una representación perfecta, o la entrada al palacio que creo que mencionabas precisamente tú, Daniel, o el propio comienzo de la película sobre el que posteriormente. Y a mí lo que me llama la atención es que la propia película de alguna manera hay una autoconciencia sobre, o sea, hay un uso autoconsciente, casi diría que autorreflexivo, sobre lo que representa para el cine la simbiosis entre imagen y sonido, ¿no? O sea, la musicalidad inherente al cine, la musicalidad de las imágenes en movimiento. Todo eso yo lo veo ahí en la película, y por eso me parece no solamente una gran película comercial que cumple con todo lo que se espera, como estaba comentando Forte, una película comercial de la época, con estas 2 estrellas representando el papel que se espera de ellas, con una historia de amor que pasa por donde tiene que pasar, en fin, con una serie de señas y códigos muy reconocibles para los espectadores de la época, sino que es una película que desborda una conciencia de la propia creatividad que estaba en juego, o sea, brutal, ¿no? O sea, no solamente es una película creativa, es que Mamoulian demuestra en esta película constantemente que él sabía muy bien lo que estaba haciendo, y él sabía muy bien que vamos, o sea, su alto concepto como director. O sea, yo es algo que veo reflejado constantemente en la película, ¿no? Una especie de ostentación, me atrevo a decir, y no en un sentido para nada negativo, ¿no? Una ostentación que lo estabais diciendo vosotros muy bien, es absolutamente gozosa, ¿no? Y vamos, que me encanta, creo que se nota. Mariona. Realmente va en la línea de lo que ha comentado Ignacio. Y nada, retomar solo el momento Apache de Maurice Chevalier haciéndose el malo, supongo. No lo sé, tengo que decir que también su personaje en ocasiones cae un poco gordo, pero en esta secuencia yo creo que se le permite interpretar dentro de su rol de chico bueno. Forte. A ver, el momento Apache es el que llama más la atención, pero no olvidemos que Apache era como se llamaba a los golfos, a los mafiosos, quizás excesivo, ¿no? Pero a toda la gente de mala vida que se dedicaba a pequeños robos, hurtos. De hecho, en la canción hay un momento que lo dice, ¿no? Pero es como se les llamaba en la época de principios del siglo XX, digamos, a todos los tramposillos de los barrios bajos, ¿no? La gente que estaba en bandas, se dividían mucho en bandas donde se peleaban entre ellos, cometían robos, siempre estaban contra la policía, y tenían mucho de ese... todo lo que dice la canción es el tópico clásico sobre el Apache francés, ¿no? Por ejemplo, era algo muy popular porque en las mismas películas de Fantoma, en las películas Fantoma de la década del día ya salen los apaches, son los protagonistas donde está Fantomas también se mueven en ese mundo, ¿no? Es los suburbios, los gamberros, está el típico chulo donde las mujeres son tratadas de la manera en que se indica en la canción, por desgracia, pero realmente responde a una realidad, ese aspecto chulesco, gamberro, que lo mismo que se enfrentan a la muerte, pues me tengo que enfrentar, y bueno, pues en fin, todo ese suburbio que ahora mismo se ve de una manera muy romantizada, pero en el momento eran gángsters, pandilleros, ¿no? ¿Alguien añade algo más o pasamos ya con las escenas? Yo iba a hacer una pequeña apreciación a
a lo que ha dicho Forte sobre lo has dicho tú, ¿verdad, Forte? Sobre sobre cómo Chevalier y McDonald's hacen de sí mismos. Y fíjate que yo aquí incluso creo que veo, porque me interesa lo que dice Mariona de Mamoulian como autor, porque realmente yo lo que he visto de él me parece un director muy autoral, aunque no se le haya reivindicado así. Yo creo que es un director que tras su caída en desgracia en los 40 no se le ha dado tanta importancia como otros directores del Hollywood clásico, quizá por lo corto de su trayectoria, no lo sé. Don't make them wait, love me tonight. Why should our lips be afraid to meet? Love me tonight. También va un poquito por épocas, porque yo precisamente cuando empiezo a tener conciencia de que empieza a ver el cine, etcétera, empiezo a interesarme por los directores, lo que nos ha pasado un poquito a todos, ¿no? Mamoulian era uno de los grandes. O sea, el Mamoulian, eso sí, el de los 30. Pero Mamoulian, el Dr. Jekyll, Cátedra de la Ciudad, todas estas películas eran... O sea, yo recuerdo incluso, yo cuando la primera vez que vi El signo del zorro, no estaba viendo solamente una película de aventura. Hostia, es que una película de aventura es de Mamoulian. O sea, me refiero que todo esto va... Las modas son las modas, Recordemos que hace unos años la mejor película de historia del cine siempre eran Ciudadano Kane y Avaricia. Y si yo las últimas listas que vi, ¿dónde están Ciudadano Kane todavía se mantiene, pero ¿dónde está Avaricia? O sea, que también hay modas, el concepto de los directores clásicos como son, O sea, Mamoulian yo sí tengo conciencia de que ha habido momentos de que era uno de los grandes, ¿no? A ver, comparado con John Ford, es que estamos hablando ya de que eso ya no hay moda que se pone encima, ¿no? Y por desgracia, directores, como tú has dicho, Miguel, con una obra más pequeña, más concentrada en una época, o en un momento temporal, quizá, pero bueno, es que, no sé, hay tantos directores fascinantes, es que a veces, el otro día, ¿qué director decían? El director desconocido, y era un director, digo, Dios mío, este director desconocido, no era John Ford, pero era un hombre parecido, ¿no? Que yo me quedé, digo, pero que este hombre está sin reivindicar, pues entonces, ¿quién estará reivindicado, no? O sea, que cuidado porque la historia del cine, o cuando seguimos hablando del cine, es todo muy... A ver, es todo muy volátil, es todo muy... Como la misma película, ¿no? Es volátil, si queréis, algo fulgurante, ¿no? Que explota, te deja ciego, ¿no? Y que después se te clava en la retina, que es lo que hace el buen cine. Lo que decía Emilio, quizá la historia no te la vas a recordar de una manera especial porque no tiene nada especial, no hace falta. También lo habéis dicho ya todos un poco, ¿no? Pero ¿qué más nos da si lo que queremos ver es ellos enamorados? Y lo que estáis comentando también, que me parece, estoy totalmente de acuerdo, claro, que por encima de todas las comisiones, las cosas que tiene que aceptar, está un creador brutal. Y perdóname, Miguel, que no te interrumpo más. A ver, no, ojo, yo no digo que Mamoulian sea un desconocido, O sea, creo que si te interesa el cine y tal, llegas más o menos pronto a sus películas. Pero sí es cierto que lo percibo, quizá tú en otra época lo percibiste más consolidado, nunca lo he percibido como un director, digamos, entre los grandes nombres del Hollywood clásico, sin estar oscurecido. O sea, a mí esto de reivindicar nombres supuestamente desconocidos no soy nada partidario. Pero, o sea, decía yo que sí que le veo rasgos muy autorales en lo que conozco de su cine, que no es todo. Uno de ellos, el uso del movimiento y el uso de las multitudes y cómo maneja ciertas coreografías sin resultar muy esquemático, por así decirlo, y en eso yo creo que se distingue un poco del musical de la época, en esos musicales en los que siempre intervenía Busby Berkeley como coreógrafo. Creo que Mamoulian tiene una vertiente un poco más juguetona, un poco más libre, pero también me interesa mucho cómo Mamoulian juega con esto que decías de los actores que se interpretan a sí mismos. Y, por ejemplo, anoche estuve viendo la marca del zorro para situarme en su cine, y es una película en la que Tyrone Power hace muy de Tyrone Power, y la reina Cristina de Suecia es la que Greta Garbo hace completamente de Greta Garbo. Y una de las cosas que me entusiasma de esa película es como es una película que tampoco tiene ningún tipo de miedo a la artificialidad, es una película que históricamente se le pueden sacar 1000 defectos, pero en fin, es lo de menos. Pero la idea de esa película es que la reina de Suecia no es la reina Cristina, la reina de Suecia es Greta Garbo. Y la película lo que hace básicamente es poner a Greta Garbo como reina de Suecia en el siglo XVIII, haciendo de sí misma completamente. Y yo creo que Mamoulian ahí, eso es por imperativos comerciales, como tú decías, pero dentro de esos imperativos comerciales que sabe trabajarlo muy bien. Pues bueno, sí, Emilio. Añadir un par de cosas. Bueno, la primera de todas, Miguel, estás hoy muy desatado y muy inspirado también, por cierto.
Y la segunda sobre la presunción de que Mamoulian es un autor, o él podía consolidar el concepto de autor que después se creó en el cine europeo, por ejemplo. Es que es muy complicado marcar eso, sobre todo porque todos los recursos que tiene, absolutamente todos los que existían en el cine actual, los ha metido en la película, con lo cual es difícil encontrar rasgos porque están todos ahí metidos, pero esto es un poco de polémica solo para Mariona, para decirle que ella... Hola, Emilio, te quiero. Yo no veo esos rasgos autorales que veis, yo veo que es un director muy comprometido con la imagen y así lo demuestra en cada secuencia, pero también veo a un director que tiene un estilo muy desenfadado y un nuevo criterio a la hora de establecer todos esos efectos, porque, como he dicho al comienzo de mis intervenciones, creo que si algo distingue esta Love Me Tonight es su sobrecarga de efectos visuales sonoros, y eso también se extrapola a los propios personajes, ¿no? Y a la puesta en escena y dirección de actores, ¿no? Me cuesta encontrar esos rasgos autorales, más allá de que sí, que hay sus momentos, pero no lo veo de esa manera. Hombre, tengamos en cuenta lo que he dicho antes, que Mamoulian era un director muy, muy controlador y no admitía hacer sus películas de cualquier manera. A ver, también depende del concepto de autor que tengamos. Yo creo que hoy en día tendemos a entender más el autor de cine de festivales que tiene un universo temático y unas constantes sobre la condición humana, etcétera, que Mamoulian pues eso no lo cumple. Pero como autor de una manera determinada de entender formalmente el cine, yo creo que sí, que claramente lo es. Claro, estamos aquí uniendo dos conceptos que es autoría y personalidad, ¿no? Y es evidente que Love Me Tonight tiene una personalidad increíble, ¿no? Y otra cosa es un poco ponerlo en puesta en escena narrativa. Creo que ha sido Mariona la que ha dicho que la escena esta de los tres espejos es una escena brillante en todos los sentidos. Después analizaremos un poquito más, pero en el fondo es un recurso casi estético más que narrativo, o que presente una mayor dimensionalidad del personaje principal, ¿no? Y eso me parece, como he dicho antes, no tiene ningún tipo de miedo a la artificialidad, y eso baña casi todo el metraje. Alguien que quiera llevarle la contraria a Emilio. Ha hablado el jefe indio, que tengo que decir que alguien tenía que llevar la contraria, y me alegra que haya sido Emilio. Llevaba mucho tiempo callado, yo creo que se la estaba guardando, se la venía guardando. No, en absoluto. Y ya he dicho, en la película la disfruto mucho, pero... no, sí, ahí más méritos de lo que ya tiene de sobra, ¿no? Porque es una película, yo creo que es brillante, divertidísima y con momentos muy inspirados, pero me descuadra un poco. Yo a Mamoulian sí lo conozco, no lo considero un gigante como dice Forte. Estoy muy de acuerdo con lo que dice él, que el cine es súper cíclico en cuanto a las tendencias de valoración. Vivimos en un periodo, en este nuevo milenio, donde estos autores pasan muy desapercibidos, y que publicaciones como nosotras y otras hermanas hacen bien en reivindicarlos, porque rara vez lo vais a encontrar en publicaciones extranjeras. Las tendencias van por otro lado, y yo no sé si este director ha sido denostado alguna vez. Yo siempre lo he considerado pues, como al igual que su gran amigo Otto Preminger, como directores que quizás no han tenido el reconocimiento que tenían porque han tenido carreras muy desiguales, o en el caso de Mamoulian, cortas, ¿no? Porque han alternado teatro o espectáculo con la ficción en largometraje. Pero yo te digo, casi todas las películas que veo tienen algo, y tienen la magia de alguien que se ha movido, como ha dicho Miguel al comienzo, entre géneros de una manera además increíble, con todo tipo de muestras de mucha calidad, y que demostraban que era un tipo comprometido con lo que hacía, y eso probablemente le costó pues bajar de escalafón varias veces en su carrera. Dear, I am here with a heart that sings. Love me.
a ver, yo creo que también hay que tener en cuenta, a ver, yo entiendo perfectamente lo que dice Emilio, o sea, entiendo lo que está comentando. Y tampoco se trata ni de llevar la contraria. Al revés, me encanta que haya, bueno, para eso nos reunimos aquí, para que haya siempre opiniones distintas. A veces me ha tocado a mí llevar la contraria. Y sé que no, a veces no es del todo agradable cuando todo el mundo está fascinado con una película, llegar tú y decir, pero bueno, pero me encanta que no seamos aquí todos diciendo, ¡oh, qué maravilla, qué maravilla! Si no hay que diga, oye, esto nos parece ya excesivo aquí tanto. O sea, que yo creo que está muy bien que también se comente, ¿eh? Lo que pasa es que pienso un poco como, bueno, un poco no, pienso totalmente lo que ha dicho Miguel, ¿no? El concepto de autoría, es que es muy distinto. El concepto de autoría, corregidme, pero es un invento francés de los años 60, prácticamente, con todos los críticos estos que estaban haciendo la Nouvelle Vague, ¿no? Que encima la Nouvelle Vague, o sea, en fin. Yo estoy contigo, Forte, yo estoy contigo. Ahora estoy siendo yo el exagerado. ¿Veis? O sea, que es muy fácil posicionarse con a mí películas Nouvelle Vague que me encantan, aunque como movimiento es verdad que muchas películas me aburren, pero lo fácil es decir, oh, qué rollo la Nouvelle Vague, ¿no? Bueno, no, rollo no, te puede gustar o no, pero fue importantísimo en la historia del cine. O sea, no hay que minimizar las cosas. Y otra cosa es que ya a nivel más particular, o aquí en este podcast, que hablamos de un poco lo que nos parece, pues ya podemos entrar más en valoraciones personales, pero al fin y al cabo es lo que menos vale. Aquí lo que venimos a hablar de las películas, y sobre todo que nos escuche, las vea y sienta interés, ¿no? Que es lo importante. Pero volviendo a lo que decía Miguel del carácter autoral, es que primero que es una cosa que se inventa en los 60 y se intenta aplicar. Claro, los directores de Nouvelle Vague ya tienen el concepto de personalidad tipo escritor. O sea, yo tengo un mundo personal, reflejo aquí mis problemas, ¿Tú te crees que a Rubén Mamoulian le importaba un pepino reflejar sus problemas en las películas? A él no le interesaba, si él se peleaba con Otto Preminger, no era eso lo que le interesaba. Él lo que quería, o sea, el concepto clásico del cine, o sea, el que dominaba la técnica era el maestro. O sea, Cecil B. DeMille era un director temáticamente no tan apreciado, pero por los compañeros de profesión, Cecil B. DeMille era admiradísimo, porque era un tipo que dominaba la técnica. En el momento. Un tipo que viene del mudo desde la década de los 10, que cuando llega al sonoro de Cecil B. DeMille era prácticamente, bueno, aparte también de su actitud, evidentemente, pero prácticamente era Dios bajando a la tierra, paseando entre todos los mortales, ¿no? Porque tenían ya, digamos, una historia en el cine. A ver, también se le han trabajado y también está un poco la personalidad de cada uno, ¿no? Pero fijaos como decía Miguel, Rubén Mamoulian ya tiene conciencia de que es un autor. Pero es que no es un autor tan como lo concebimos ahora, ¿no? Es que me encanta lo que ha dicho Miguel, esos autores de festival, que lo único que la única autoría que tienen es que no paran de repetir continuamente, yo qué sé, un problema que tuvo ahí en su infancia que a ninguno nos importa, sinceramente, ¿no? Y venga a repetir, un problema, mi madre, mi padre, es que me odiaban, tío, me importa una santísima pepino, o sea, que tus padres te odiaran, pues quiérelos tú, no sé, a mí esto no me interesa. A ver, estoy exagerando, cuidado, me pido disculpas, un poquito de exageración. Pero a lo que voy, que es otro concepto distinto de autoría y que la entiendo y me parece bien, pero la veo más relacionado incluso con otras artes, pues con un pintor o con un escritor que refleja su mundo personal. Estos tipos, que su mundo personal puede aparecer o no, sobre todo teniendo en cuenta que en casi todos los trabajos eran películas de encargo, películas de éxito. ¿Qué te vas a meter? ¿Una película de Chevalier y Janet Madonna vas a meter algo de tu vida personal, de un trauma que tuviste? Es que ni tienes ganas. Lo que quieres es hacer una película que quien vaya a verla quede fascinado y que todo el mundo vea de lo que tú eres capaz de hacer técnicamente en esa película. Y Rubén Mamoulian lo hace y de sobra, y lo hizo con otras muchas películas, ¿no? Perdóname este rollo. No, para nada. Es más, me encanta cómo llega Emilio para revolucionar el gallinero y ponerlo todo patas arriba. El problema es que nos hemos ido a otro debate, que es el concepto de cine autoral, y aquí podríamos estar sacando cuchillo y navaja y tirando de un lado y de otro un buen rato. Entonces, bueno, a ver, también nos podemos dar besitos, ¿eh? Sí, pero bajazo, puede ser pelea, besitos. Ya, pero me refiero a que podríamos estar mucho tiempo y ya nos estamos alargando. Llevamos 1 hora hablando de la peli y no hemos empezado por las secuencias, así que yo creo que si os parece reencauzamos esto y empezamos con las secuencias. Ignacio, vamos a empezar por la tuya porque es la que primero aparece en pantalla. ¿Cuál es la escena que has elegido? Yo he escogido la secuencia inicial de la película, la secuencia musical inicial, cuando suena la canción de París.
Lo que me interesa de esta secuencia inicial son precisamente los primeros compases. La película, como comentaba antes, abre con un plano de París en el que se ve la Torre Eiffel. Se suceden creo que 6-7 planos estáticos en los que vemos, bueno, el amanecer proyectándose sobre la ciudad. Cada plano viene acompañado del sonido de una campana, ¿no? que está despertando esa ciudad. Y a ese sonido poco a poco se le empiezan a sumar otros sonidos, que son los de los tenderos que abren pues eso, sus tiendas, evidentemente, la de los carruajes que empiezan a ir por la ciudad, la gente que sale de casa para trabajar, los carpinteros, en fin. Y poco a poco se empieza como a urdir una verdadera sinfonía, o sea, musical, que es la de propio París. Hasta que la cámara entra en la habitación de Maurice, en uno de los pocos movimientos de cámara, por cierto, que hay en esta primera parte de la secuencia. Entra en la habitación de Maurice, que ya aparece, se nos presenta de una manera muy, muy elocuente, y empieza a sonar por encima de esta sinfonía de ruidos la propia música. Es entonces cuando él canta este tema titulado La canción de París. ¿Por qué me gusta tanto esta primera parte de la secuencia? Bueno, antes lo spoileaba un poco, ¿no? Lo que iba a comentar aquí. Realmente creo que Mamoulian está hablando en toda esta secuencia sobre la naturaleza del propio cine, o mejor dicho, sobre la naturaleza del propio cine sonoro. El cine como algo, la imagen en movimiento como algo eminentemente musical, como algo musical de una manera natural. El hecho, no sé si os ocurre a vosotros, pero cuando comienza a sonar la música por encima de estos sonidos de la ciudad, que ya son música de por sí, que ya nos están indicando de alguna manera que el cine es eso, es imagen y sonido, que todo es banda sonora, todo debería ser en el buen cine banda sonora, ¿no? En el momento en que empieza a sonar ya la música propiamente, a mí me resulta como muy disruptivo. Digo, si ya está sonando esta melodía, ¿por qué se pone otra melodía por encima? Y entonces se empieza a cantar la canción. La canción no es otra cosa que una explicación de lo que es el propio cine, o sea, es una explicación de la propia secuencia. Viene de alguna manera a comentar, o sea, Mamoulian está comentando a través del personaje, a través de la canción que canta, de la música, de este paseo por la ciudad, lo que acabamos de ver en los segundos inmediatamente previos, ¿no? Entonces creo que, o sea, se me ocurren pocas escenas y pocas secuencias del primer cine sonoro que hayan sido capaces de explicar tan bien, de una manera tan autorreflexiva, la naturaleza de ese nuevo cine, del que muchos directores, ya lo sabemos todos, empezaron abjurando, ¿no? Que vieron, antes lo comentabais, ¿no? Como me parece que ha salido el tema, como la decadencia del cine, ¿no? Como algo que se iba a cargar lo que era el medio. Y aquí, sin embargo, hay una verdadera celebración, pero no solamente una verdadera celebración, sino una comprensión preclara de lo que podía llegar a ser el cine sonoro, ¿no? Como que de pronto era lo que completaba al propio cine. Cuando es imagen en movimiento, también era sonido. El cine siempre ha tenido una condición musical, está claro, incluso antes de la etapa sonora. En fin, no vamos a entrar ahora en ese tipo de cuestiones, evidentemente, que da para otra charla larga, pero creo que aquí se realza sobre todo esa idea, ¿no? No se trata tanto de la música en sí, o sea, se nos está diciendo que el cine es musical, o sea, que el género musical, y que yo es algo que he pensado siempre de alguna manera, es el género más eminentemente y puramente cinematográfico por su propia definición, y que aquí la banda sonora en un principio sea pues eso, sonidos realmente, sonidos ambiente, y que con eso se confeccione la propia música que acompaña las imágenes y que todo funcione en una especie de armonía perfecta, que a la vez es muy inarmónica, ¿no? Porque la ciudad nos transmite caos, en fin, nos transmite como un montón de elementos moviéndose en pantalla, una vivacidad impresionante, pues me hace pensar, vamos, o sea, para mí es una de mis secuencias musicales favoritas de toda la historia del cine, y me alegra mucho haber podido revisar la película, porque lleva un montón sin verla, y me reafirma en que es importantísima. Juega un papel importante a la hora de meterte de lleno en la historia y de mantenerte atento. Ese increscendo de sonido a sonido ya te mantiene atento a cuál va a ser el sonido, el próximo sonido, o la aproximación del siguiente personaje que va a aparecer y qué va a hacer para meterlo dentro, con qué ritmo, con qué cadencia. La verdad es que ya te mantiene ahí en vilo. Y luego habéis hablado antes de la importancia que le daba el sonido
Y hay que decir, otra anécdota del rodaje de esta peli es que fuera la primera peli en la que se consiguió insonorizar la cámara de vídeo, la cámara de cine, para poder grabar sin ningún problema las voces de los actores. Algo que hasta entonces era una auténtica locura y era un gran problema en rodaje. Se utilizaban cabinas insonorizadas enormes para meter dentro la cámara y él fue uno de los primeros que lo utilizó para poder hacer bien esta grabación. Forte. Solamente una cosa muy muy breve, nada que añadir evidentemente a lo que ha dicho Ignacio, me ha parecido fantástico lo que no solamente cómo nos ha contado esta escena, sino lo que nos quiere decir más allá de la propia escena. Fantástico, Ignacio, de verdad. Bueno, como Gracias. siempre, pero bueno, por remarcarlo. que siempre viene bien. Pero la pregunta que os quería lanzar, porque viéndola esta última vez, de repente me vino a la cabeza, digo, lo comentará alguien, veo que no lo comentáis, así que bueno, pero ¿no os ha recordado esta primera escena con los sonidos que van todo creciendo? Ese despertar de la ciudad, que recuerda tantas películas muy experimentales que hemos comentado en otros programas de un día en Berlín, un día en París, un día en no sé qué, pero no, de repente en esa escena estaba pensando en Jacques Tati. ¿No os ha pasado? ¿O no os parece que recuerda mucho a secuencias que hemos visto muchas veces en las películas de Jacques Tati? Bastante, yo no lo había bastante. pensado fuerte, pero totalmente. Sí. O sea, me acabas de abrir esa percepción. Es que Sí, me ha lo pasado mismo. esta última... Es que estaba viendo, y no se me había, o sea, nunca se me había pasado, y estaba viéndola tranquilamente, y de repente digo, por favor, si esto es como las películas de Jacques Tati, bueno, o como Jacques Tati hacía después, ¿no? Y ese despertar, como los sonidos se van incorporando, la ciudad, con eso que era una banda sonora, todo lo que utiliza Jacques Tati de esta manera, es perfectamente aplicable, entendible con lo que ha explicado Ignacio, ¿no? Me parece también una correlación entre dos directores también muy bonita, ¿no? Y ya está. Vale. Nos quedamos con esa referencia. La siguiente escena es la mía, que es la escena en la que el protagonista, en la propia sastrería, canta el tema Isn't It Romantic, y de repente la canción empieza a viajar. Isn't it romantic? Soon I will have found some girl that I adore. Isn't it romantic? While I sit around, my love can scrub the floor. She'll kiss me every hour. Oh, Aquí me sorprendió la inteligencia. Vuelvo un poco al mismo discurso que he hecho antes sobre la puesta en escena y ese patio experimental que para mí creo que es esta película en cuanto al género musical por parte de Mamoulian, donde de repente a través de una canción va viajando de personaje en personaje para llegar del personaje protagonista A, en este caso el sastre, hasta el personaje protagonista B, que es la princesa que se encuentra en su castillo a kilómetros. Y lo hace de una forma súper inteligente, donde de repente un músico escucha esa canción y se pone a cantarla. No sé si es primero el taxista el que la canta o el cochero, y después se la pasa a un letrista, y aquí hace como un ejercicio de metacomposición de la banda sonora, porque el propio músico desglosa en notas la canción. Después ese músico que sigue trabajando en ella dentro de un tren en el que va el ejército, y de repente la canción cambia y se convierte en un coro donde intervienen todos y cada uno de los soldados. Pasa a ser una marcha militar, donde esos soldados durante el entrenamiento están cantando la canción corriendo esos soldados. Un gitano cíngaro que vive en el bosque con su familia, de repente escucha esa melodía y le vemos cargando con su violín. Se va con su familia alrededor de esa hoguera donde empieza a tocarles esa canción con una melodía y una musicalidad diferente, porque la está tocando con sus propios instrumentos, y finalmente a lo lejos vemos como la princesa escucha esa melodía y se pone a cantarla. ¿Cómo consigue cambiarnos de ubicación y de tipo de localización y de personaje de una manera primero tan entretenida, tan inteligente, utilizando recursos para poder cambiar la música y jugar con ella,
que es algo con lo que juega mucho el musical. Y no sé, me pareció fascinante cómo te introduce también en esa Francia de esa época, y de nuevo una muestra del contexto social que había por aquel entonces, con músicos, con el ejército, con los gitanos cíngaros. Miguel. A mí lo que me interesa muchísimo de esa secuencia, que por cierto me encanta también, es que la imagen o su montaje o la composición de planos, cómo la canción va viajando entre personajes, la imagen es absolutamente romántica, y sin embargo el contenido de la canción no es nada romántico. Es decir, los soldados hablan de liarse con mujeres en los pueblos y no decirles ni sus nombres, por ejemplo. Entonces, y sin embargo, aún así, aún percibiendo el contenido de la canción, es arrebatadora y es muy romántica, solo por la forma cinematográfica. Y esto va en la línea de lo que decía Ignacio, que por cierto me ha encantado tu comentario también, de que esta es una película puramente cinematográfica, que incluso en esa ostentación, en esa lógica de ostentación, te está mostrando cómo solo mediante lo formal, solo mediante la imagen te puede contradecir las palabras que estás recibiendo. Sí, yo quiero sumarme a un poco al reconocimiento digamos, del comentario de Ignacio, y también, o sea, creo que en este sentido la película es un tanto absurda, en el sentido de que construye toda una ontología que podría ser y podría no ser. Es decir, la canción podría llegar perfectamente a la princesa, o podrían detenerse en algún lugar del camino, ¿no? Lo cual le da aún un toque un tanto más, pues eso, gratuito, y por lo tanto nos permite pues disfrutar de, ya que ha pasado esto por casualidad, vamos a recordarnos aún más, digamos, en disfrutar, ¿no? En vivirlo bien. Es un comentario breve, pero yo creo que es un poco lo que nos pasa a todos con esta película. Sí, yo me uno también al comentario de Ignacio, también a todos los que estáis haciendo vosotros, la verdad. La película para mí es pura contradicción entre lo que es lo visual y lo narrativo, en muchísimas ocasiones, y también mi percepción también es así de contradictoria, ¿no? De cuando me toca hablar mi escena, no sé si es la siguiente, va a ser un poquito también en esa línea, ¿no? Y es algo que digo contradicción, no lo digo en el término peyorativo justamente, sino es una bendita locura por momentos, ¿no? Y a veces fascinante, ¿no? De la manera de cómo capta nuestra atención y cómo la imagen se apodera de todo, ¿no? Y empieza su significado que sea complementario con el tema de la canción, incluso con las propias motivaciones de los personajes, ¿no? Uh-huh. Emilio, si quieres seguimos con tu escena, ya que estás. Pues yo he elegido un conjunto de escenas que pues componen lo que es la cacería de los nobles, ya con nuestro querido sastre como miembro distinguido de su grupo. What is this? This is oats, madame. Very wild. And this is the stag. Very tired. No. And where's Solitude? We agreed to separate. He went home, alone. And what are your plans? Tiene momentos gloriosos esta escena. Aquí es donde este conjunto de escenas, ¿no? Donde se consolida lo que parece o se le corresponde, ¿no? Al sastre, a Maurice, ese amor que parecía no correspondido por parte de la princesa, pero narrativamente hablando. Y ahí hay dos escenas que me apasionan, a la vez que me llaman mi atención y cuestionan un poco todo lo que he dicho anteriormente. También me han hecho reír muchísimo y es el uso de primero una escena en fast motion, ¿no? Donde el personaje pues marcha a velocidad terminal montado a su caballo, ¿no? Que acaba de montar por primera vez, ¿no? Y después, por supuesto, yo soy súper ingenuo y me río con cualquier tontería. Me he reído muchísimo con esa escena. Pero después me he reído aún más ya después de un encuentro que tiene en una cabaña con un ciervo de por medio, que es una escena muy tierna y demás,
con todo lo contrario, con una escena en slow motion, donde aparte de que me parece desternillante, también me parece profundamente romántica y le da un empaque increíble a todo ese momento, ¿sabes? Porque ya es un momento como de cierta magia, ¿no? Donde el personaje principal ha superado sus miedos, pero después de encontrártelo en la cabaña totalmente destrozado, se nota que se ha pasado muy bien montado a caballo, se monta después ahí en slow motion, es un ejemplo ahí de personalidad absoluta y también de batiburrillo absoluta, ¿no? de efectos, ¿no? Yo me estaba desternillando. Algo que no he dicho durante este programa es que miré por un momento el reloj. La verdad es que mi vida era un poco más complicada que antes y se me habían pasado los primeros 50 minutos de película en un plis plas. O sea, ni me di cuenta y se había pasado volando. No sabía por dónde me estaba llevando este film, sobre todo porque había serie ahí de cambios tonales y todo, como he dicho antes, mostrando muchísimo músculo visual y esta escena para mí lo condensa todo, aparte de que creo que el punto fuerte para mí de la película de Mamoulian es cómo gestiona los momentos cómicos absolutamente entrañables, que son los momentos en los que yo creo que definen a los personajes, y este conjunto de escenas, esta secuencia, por llamarlo de alguna manera, para mí es el ejemplo, ¿no? Pese a que todas las escenas que habéis elegido vosotros son brutales. La escena que ha elegido Dani, ¿no? Que es, yo creo que la escena principal, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, por cierto, cuando aparecen en los espejos, como he dicho, el personaje principal, pero lo que más me gusta es cuando la cámara gira a la izquierda y muestra también en los espejos a ese cliente, ¿no? Satisfecho, ¿no? Que va a poder conquistar por primera vez a su dama, pese a que no sea muy agraciado físicamente, y aparecen en dos espejos, ¿no? En una especie de díptico. Y me parece una película que es muy cariñosa y que cuida y que tiene cariño por sus personajes. Y pese a que no se sacan todos del molde, ¿no? Y como dice también Ignacio, que dijo al comienzo, pese a ese aire desmitificador, ¿no? No solo de la nobleza, sino del típico artista francés, del típico francés, ¿no? Que todos conocemos y que aparece en las novelas y en la literatura y en el arte, sobre todo al comienzo del siglo XX, ¿no? Los años 20. Es algo que valoro mucho, que pese a la artificialidad, pese a los estereotipos, la puesta en cuadro del film cuida mucho o tiene cariño por esos personajes tan a veces tan difíciles de asumir o de que te caigan bien, ¿no? La verdad es que hay que decir que el tema de las cámaras lentas y cámaras rápidas es un bamboleo terrible y es que te vuelve... Terrible, ¿no? Con terrible lo digo porque es que te sacas la carcajada y te vuelves loquísimo viendo... No, pero es que ese slow motion es para verlo otra vez. Sí, y dices, sí. Los caballos saliendo... Que acabo de ver, ¿no? Pero saltando... en un sentido muy positivo, ¿eh? Uh-huh. Y a mí me descolocó. Es que lo innecesario de la cámara lenta la hace completamente desternillante. Sí, pero a mí me parece muy acertado. Claro. Por decir, por subrayar también que para mí es una película que me ha gustado bastante, que no penséis que pese a poner alguna serie de puntos negativos, que no son negativos, de poner un poco el contrapunto, es una película que no me haya gustado. Pues no sé con quién sería el siguiente. Miguel, por ejemplo. Venga, yo, bueno, antes que eso, respondo brevemente a dos cosas que ha dicho Emilio. Hay muchísimas razones por las que amo esta película, pero una de ellas es porque no solo salva a un ciervo, sino que nos hace que lo miremos a los ojos, y a mí con eso ya me gana. Qué feísimo, por cierto. Y... ¿Perdón? Es feísimo. O sea, diré, mírale a los ojos, qué bonito es. Le ves los ojos y dices, bueno, bonito. Pero ¿quién pensabas que va a ser? ¿Bambi o algo así? Hombre, yo qué sé. Algo muy bonito. A mí me parece bonito. Como animal sí, pero no tiene una mirada bonita. En fin, sigue. Miguel. Bueno, y la otra cosa que ha dicho Emilio y que había dicho Mariona también al principio, que no me suele pasar con muchas películas, y esta es una película con la que me río en voz alta.
y además durante muchos momentos de la película, y eso a mí no me suele pasar a menudo. Yo creo que puede ser de las películas con las que me haya reído en mi vida, y eso obviamente es bueno. Forte pone cara de extrañamiento. Hombre, pero ¿cómo que no reía a menudo en voz alta viendo películas de risa? ¿Pero esto qué es? Esto es como esa gente que lee libros y cuentos de terror y dice, no, es que a mí no me da miedo. No, hombre, las películas de terror dan miedo y las películas de risa dan mucha risa. Ojo, pero yo muchas veces me carcajeo por dentro, pero carcajearme por fuera, que se me escape la carcajada sin poder controlarla, me pasa menos. ¿Qué dice? Pero yo no sé por qué, pero sí. Carcajada, y si la película me ha gustado, aunque esté solo en casa, muchas veces, evidentemente, si la película me ha gustado, aplaudo. O sea, me pongo a aplaudir, bravo. Y ya muchos me pueden decir bravo y, o sea, yo estoy en la sala de cine diciendo bravo, o sea, nadie me oye, a nadie le importa. Por mis experiencias contigo en las salas tengo que decir que es que tú tienes una carcajada muy, muy carismática, muy poderosa. Sí. Bueno, yo contra eso no puedo competir. La habéis escuchado de vez en cuando por aquí, o sea que... También. Sí, me llaman la carcajada despertador. Miguel, la escena, ¿con qué ibas? La escena... sí, centrémonos. Nada, yo he escogido la escena en la que los personajes del castillo descubren que Maurice es un simple sastre. I have never been so insulted in my life. Who insulted you? Insulted? He escogido esta escena por una serie de motivos que yo creo que condensa muy bien. Por un lado, una cosa que había señalado al principio, y es como esta película, siendo un ejemplo de las posibilidades expresivas del cine sonoro, también hace maravillas con el montaje, y en ese sentido recicla, decía antes, elementos del montaje intelectual que propuso Eisenstein sobre la asociación entre planos que no tenían por qué tener una relación narrativa, espacial o temporal, sino simplemente, pues eso, intelectual. Y el ejemplo más conocido es cuando enganchaba un plano de un pavo real con el de un general zarista. Algo que ya hablamos en Mascarada, que lo hacía y que me ha recordado mucho también a, creo, los personajes de los que vas a hablar ahora. Sí, por supuesto el uso es completamente diferente, porque aquí Mamoulian se lo toma como un juego y como un cachondeo, pero en esta escena hay un momento en el que esas tres mujeres que al principio parecen las brujas de Macbeth y luego descubrimos que son señoronas del castillo, salen escandalizadas de que el tipo sea un sastre. Y cuando llegan al salón y no lo anuncian, las tres dan un grito consecutivo y se enlaza con el plano de un pequinés, un perro pequinés, haciendo un grito parecido en tonalidad. Es decir, ahí está el montaje intelectual, pero es que también lo convierte en montaje sonoro, porque escuchamos el sonido del pequinés incluso antes, cuando estás bajando la escalera hacia el salón, ya escuchamos los ladridos del pequinés sin verlo en la escena. Es decir, yo creo que aquí el cine sonoro aquí hizo una de sus cumbres. Me parece que esto es difícil de superar. Y el golpe de efecto que tiene, por supuesto, es maravilloso. Esto es justamente lo que destacaba Mark Cousins en su historia del cine, que fue la primera escena que yo vi de Mamoulian. Él la ponía en el documental, en The Story of Film and Odyssey, ponía esta escena y yo la vi y dije, yo esta película la tengo que ver ya. Vale. Y bueno, incluso hay otro ejemplo, en el mismo momento en que entra esta señora al salón, que tiran un jarrón en su agitación ante la noticia de que el tipo es un simple sastre, y lo que suena no es el sonido del jarrón, sino de una bomba que cae. Y efectivamente es una bomba que cae sobre el castillo. Más cuestiones. Me gusta mucho esta escena por cómo juega con la repetición, que no lo hemos comentado hasta ahora, pero la repetición a múltiples niveles con las que juega Mamoulian. La repetición de palabras, obviamente. Vemos cómo en la escena repiten continuamente a Taylor. La repetición entre personajes, cómo esas tres mujeres repiten lo mismo dos veces, además turnándose cada frase cada una para darle más musicalidad y para incluso para envolver un poco mejor esa revelación tan chocante para los personajes. E incluso la repetición de motivos visuales, que en esto Mamoulian demuestra la comprensión cinematográfica que tiene. Hay una escena anterior que hace un poco de escena espejo de esta, que es cuando Maurice entra por primera vez en el castillo y no se encuentra nadie y va recorriendo la estancia. Y llega un momento dado en el que él entra en los pasillos que dan hacia la habitación de la princesa y vemos un plano general un poco lateral de él caminando por ese pasillo. Y en esta escena Mamoulian repite exactamente el mismo plano cuando las mujeres salen del cuarto de la princesa descubriendo que el tipo era un sastre. Incluso repiten también el gesto que él ha tenido antes subiendo la escalera. Ellas ahora las bajan con este sonido del pequinés de fondo. Y, en fin, esa repetición de la misma composición crea un efecto de oposición, que es la vitalidad
que lleva a Maurice al castillo, esa Joie de Vivre, perdón por la pronunciación, de la que hablaba Ignacio, y cómo la decadencia nobiliaria digamos que intenta anularla en cuanto descubre que el tipo no tiene cuna ninguna, ¿no? También es un ejemplo de cómo Mamoulian usa el movimiento interno con una maestría total, y yo ahí me quedo con, justo después de que la señora entre en el salón y haga la revelación, una sucesión muy sencilla de 3 planos, que es un plano general de todos los asistentes en la sala, que en un principio están quietos, casi como si estuvieran en formación militar alrededor del padre de la princesa, no recuerdo su título nobiliario ahora mismo. Como Mamoulian hace un reencuadre a un plano americano de él con su sobrino, diciéndole si él tiene algo que ver con esto, y como después de ese reencuadre volvemos al mismo plano y vemos como ese run de es un sastre, Dios mío, es un sastre, revoluciona la escena, y ese movimiento ordenado que vemos al principio se va descomponiendo. Y yo creo que ese es un gesto muy Mamoulian, ese control absoluto sobre el movimiento no tanto de masa. Hay un momento, o sea, ese momento en el que dicen It's a Taylor, todo el salón se levanta menos una persona que se sienta. O sea, además, repetí la imagen varias veces porque me salió de ojo que hay una persona de pie, todo el mundo sentado, de repente todo el mundo se levanta y una cae en reacción. Efectivamente. No sé Sí, ese tipo de detalles es muy Mamoulian, lo he visto en otras películas suyas. Es decir, el control coreográfico muy típico de director de Broadway, de movimiento completamente orquestado, pero como también el control para desorquestar ese movimiento y para ir introduciéndole el caos, que yo creo que ahí está muy bien. Luego el detalle de ese retrato del antepasado de la familia real que se cae al suelo y empieza a cantar, es decir, Mamoulian, ya hemos dicho, arrambla con todo, si tiene que usar cámara lenta la usa, si tiene que usar cámara rápida la usa, y aquí incluso usa animación, que es lo que le faltaba ya a la película, y que por supuesto un golpe de efecto tremendo también. Y además algo que relaciono con los siguientes planos, porque él dice por primera vez la frase The son of a gun is nothing but a Taylor, que se va a repetir como mantra desde entonces en la canción, y ese mantra que dice en un principio el antepasado real, honorable, al que todos glorifican, no le repiten el resto de nobles, sino que la van repitiendo en la sucesión de planos los distintos trabajadores, los obreros que están dentro del castillo. Ya hablábamos de cómo esa parte de la escena tiene mucho comentario social, sobre cómo, digamos, la plebe repite los comportamientos de la nobleza, y ellos tampoco admiten que el sastre se pueda casar con la princesa. Y vuelvo a lo que decía antes también, al juego de repetición. El juego de repetición con esa frase, con ese mantra, cómo se aplica a los distintos planos mediante ese montaje, y cómo repite también plano a plano, digamos, disposiciones parecidas, un plano un poco abierto de los personajes, un movimiento hacia ellos, y en fin, yo creo que estos son los principales aspectos que quería destacar de mi escena, porque ya digo, condensan mucho lo que yo veo de especial en Mamoulian como cineasta. Mariano Forte, vosotros decidís. ¿Quién quiere ir? Mariana, venga, va. Bueno, pues yo he escogido la secuencia de presentación de la chica. Mademoiselle, are you hurt? Oh, no. Mademoiselle, put your arms around me. Oh, no, thank you. I can manage alone. No, please, my please. ankle. I still suggest that you put your arms around me. Well, do you think I put my arms around people I don't know? My name is Maurice. Oh. No. Realmente esta es una secuencia de la que hablaré muy brevemente porque realmente es muy sencilla. Se trata del momento en el que Chevalier Maurice está, digamos, atrapado por un accidente automovilístico, se le escachirría el coche que lo estaba llevando al castillo. Y justo al lado de la carretera pasa la chica a caballo cantando una canción sobre su deseo de encontrar el amor y, bueno, antes hemos dicho que, digamos, a pesar de la sutilidad absoluta de las letras, evidentemente amor se refiere a sexo, básicamente. Y bueno, básicamente la chica pasa, el tipo se queda encandilado, ¿no? Y empieza a cortejarla, ¿no? Me interesa
más que, digamos, el cortejo absolutamente un poco... no sé si conocéis la expresión inglesa de cringe, que da un poco de como de cosilla. Da cosica. Da cosica, evidentemente, y de hecho estoy de acuerdo completamente con Emilio en el sentido de que esta secuencia, si la lees desde una perspectiva, digamos, realista, mínimamente podría pertenecer a una película de miedo. Lo que pasa es que en este caso, digamos, la chica se quedaría, digamos, atrapada en la carretera y el chico llegaría para bueno, da igual. Y es una secuencia que dialoga muy claramente con lo que es el final de la película. Y que a mí me va a servir para hablar, y insisto, muy brevemente, de un poco lo que más he valorado de esta cinta, ¿no? Hablaba Miguel de la repetición y de un poco esta doble capa de significación que ofrece Mamoulian para aquellos que lo están viendo. Es decir, una primera capa muy evidente en la que los personajes dicen lo que quieren, dicen lo que sienten y un poco se expresan verbalmente. En este caso sería la chica diciendo, sí, bueno, yo quiero jugar como niños con alguien en la cama. Y luego una capa de imaginario también bastante transparente, ¿no? Que permite un poco como sorprenderte y sorprenderte pensando que eres un poco más inteligente de lo que realmente eres, ¿no? Es decir, en el caso de la secuencia que he escogido, la chica yendo a caballo y el caballo como desbocándose por momentos, quizás es un poco la introducción de lo que luego será la figura del caballo durante todo el resto de película como animal casi del deseo a controlar, ¿no? Y cómo tiene resonancias con lo que es justamente la secuencia que cierra la cinta, con ella persiguiendo a caballo el tren en el que se marcha su amante, o en este caso enamorado, ¿no? ¿Y por qué me gusta tanto esta secuencia? Porque realmente a nivel visual no destaca del resto, a nivel narrativo es un Boy Meets Girl bastante en toda regla. Me gusta mucho porque justamente habla de, o se refiere directamente al huequito cómodo y en inglés es también cozy, ¿no? Como calentito y preparado para el puro disfrute, ¿no? Que supone encontrarme a gusto con esto, con una transparencia total que aún así es juguetona, ¿no? Es decir, creo que es una película que no rehúye su propia simplicidad y que con esto consigue que tú puedas, acomodarte un poco en su registro. Lo encuentres más o menos, claro, aquí quizás Emilio tendría que responder a esto, ¿no? Pero que a mí por lo menos me permite un poco desconectar del yo crítico que habitualmente está intentando como ir más a fondo y casi un poco como apuñalar a las películas que consumo habitualmente, ¿no? Y que creo que sí, porque siempre estamos como intentando buscar a ver realmente qué hay aquí detrás, ¿no? Y en este caso tengo la sensación de que Mamoulian a mí me ha preparado como un lechito, casi invernal, ¿no? Para hibernar un poquito de lo que es la Mariona cínica que habitualmente me encuentro siendo delante de la pantalla, ¿no? Y ya sé que esto no tiene aparentemente nada que ver con la película, pero me apetecía un montón de destacarlo. No sé si tenéis algún comentario al respecto. Me he hecho yo aquí la bola durante un rato. Bueno, Mariona, lo que has comentado me parece muy, pero que muy interesante, porque es algo que también a veces olvidamos un poco, ¿no? ¿Cómo me siento yo como espectador? Y cuando digo yo, somos todos, ¿no? O todo el que se enfrenta a una película, ¿no? ¿Qué siento al verla, no? Y esto que has dicho me gusta mucho porque sucede mucho con el cine clásico, ¿no? O con determinadas películas, ¿no? En este caso, claro, películas que siempre van a tener, un entorno en el que va a primar un estado de felicidad. Lo hemos dicho, no solamente te vas a reír a carcajadas cuando te estás riendo, estás sonriendo. Incluso el momento dramático de la película, que es cuando nuestro protagonista, Maurice, se descubre que es un sastre y todos le quieren echar del castillo, está resuelto de una forma divertida dentro de que la desgracia del personaje, ¿no?
Y eso que he comentado me ha encantado porque lo del... siento como un hueco cómodo, ¿no? Donde te puedes instalar, disfrutar y olvidarte un poco, porque realmente es el objetivo que ha tenido siempre el cine. Que tú como espectador al llegar a la sala te olvides de todo y disfrutes sin ningún tipo de cortapisas de una película. O sea, ese es el objetivo o el inicio del cine, ¿no? No contar, evidentemente pueden añadir más cosas, también te lo pueden contar de una manera dramática, te lo pueden contar de mil maneras, ¿no? Pero el objetivo del cine, si queréis, comercial, el cine que puede llegar a todo el mundo, es que te dé un momento de respiro, ¿no? Un poco lo que contaba en la película de Preston Sturges, los viajes de Sullivan, ¿no? Era su premisa principal, ¿no? O sea, nos pasan tantas cosas en la vida, a veces lo pasamos tan mal. Por favor, entro en el cine y dadme hora y media en la que me pueda sentir feliz, ¿no? O sea, que es una cosa que también me gusta, y vamos, a mí personalmente me encanta que esta película te lo haya dado, y yo creo que es muy fácil disfrutarla así, dentro de que evidentemente el personaje de Maurice Chevalier, por su concepto de galán de otra época y por el personaje propio de Maurice Chevalier, que sobre todo ya cuando en los años 40-50 hace alguna película y sigue con ya un señor ya más mayor diciendo las mismas cosas sobre el amor y las jóvenes, jope, pues un poquito de replusidad, pero bueno, es que también las épocas van cambiando. O sea, date cuenta que aquí la princesa ha estado casada antes a los 16 años con un señor de 70, ¿no? O sea, en esa época no era tan raro. Ahora tú le dices a alguien que una chica de 16 se casó con un tío de 70 y arde Troya, ¿no? Pero es que en esos momentos una dama de la nobleza con 16 o menos la estaban casando, o al revés, porque después habla de un niño de 12, pero es que también casaban a niños de 12 con una señora viejuna, ¿no? O sea, que cuidado, que también entramos en que ha pasado casi un siglo, ¿no? Entonces pero ahí volvemos a un tema que yo creo que ya hemos tratado, y es que esa relectura histórica que no podemos hacer aquí, porque es que sería todo políticamente incorrecto en todo momento. O sea, y eso ya está llevando a aberraciones como quitar de catálogos películas como Lo que el viento se llevó, etcétera, etcétera, etcétera. No, hombre, no la han quitado, no la han quitado. Bueno, un aviso antes. No, en HBO, o sea, en Estados Unidos sí llegaron a quitarla, ¿eh? La quitaron un tiempo y la volvieron a poner. La volvieron a poner, pero lo preventivo fue quitarla. Luego ya, cuando pasó un poco la tempestad, la volvieron a poner. Forte, ¿nos queda tu escena? Bueno, pues yo he elegido la escena en que escuchamos por primera vez la música que da título a la película Love Me Tonight. Bueno, ¿por qué he elegido esta secuencia o este número musical? Que dentro de la absoluta brillantez de la película, pues parece como el más sosete, ¿no? Primero porque realmente es que no sabía qué elegir. Es que elijo la película entera, ¿no? Y también sabía que los compañeros le iban a dar, y compañeras le iban a dar muchísimo juego a escenas maravillosas que había aquí. Digo, bueno, pues que vayan eligiendo y ya miro yo. Entonces, de lo que quedaba, tenía una muy clara y otra, digo, a ver cuál me decido. La clara, por supuesto, no hace falta decirla, estoy todo de acuerdo. Yo creo que es uno de los mejores gags de toda la película, incluso por encima del de los caballos a cámara lenta y cámara rápida, que es nuestro vizconde entrando en calzoncillos en la sastrería. O sea, yo creo que ese momento es de ponerse o sea, me quería morir. Porque estoy viendo a unos tipos que están en la carrera y de repente sale el tipo y digo, ¿pero qué hace el señor en calzoncillos? O sea, no me lo podía creer. Y entra en la tienda y dice, no, es que estoy huyendo de casa de mi amante que acaba de llegar el marido, así que tengo que venir en calzoncillos y he podido huir metiéndome con los de la carrera. Y en la mano lleva el cartelito del precio de la frutería para que parezca el dorsal. O sea, me parece... Es mágico. ¿Cómo mezcla humor visual, pero también verbal? O sea, me parece uno de los mejores gags y de los más brillantes. O sea, puro, vamos a reírnos con este pedazo de chistaco, ¿no? Me parece espectacular. Por cierto, Fuerte, perdona que te interrumpa. La escena que hablé en el podcast anterior de Primera Plana tiene un gag muy parecido, que es un personaje que parece en calzoncillos dentro de una multitud. En la cárcel. Es cierto. Es verdad que era también algo parecido, que viene toda la retaila de gente y de repente aparece un señor en calzoncillo. O sea, lo que pasa es que aquí es multiplicado por 10, porque parece que todos van en calzoncillo. Pero claro, al apartarse uno dice, pero esos calzoncillos son distintos, son un pantalón de correr, ¿no? Me parece espectacular. Pero la que he elegido un poco es... Porque refleja que esta escena de cuando suena por primera vez la canción de Love Me Tonight, Mame esta noche, ¿no? Que acaban de tener ese momento romántico
los dos protagonistas, ¿no? De repente se ve un plano de la luna, la noche, todo qué bonito, y vemos a Maurice Chevalier tumbado en su cama durmiendo, en un plano medio, ahí lo vemos tranquilamente durmiendo, toda la secuencia, todo el número musical, es un señor durmiendo, Maurice Chevalier, y como cuando está llegando al final, de repente la pantalla se divide en diagonal, hay una cortinilla que le gusta a Miguel, una cortina, no era Miguel, a ti que te gustaba. No, los fundidos encadenados, decía yo. Ay, perdón. Pero también. A mí me gustó O sea, mucho, ese montaje porque yo hice un corto con ese concepto. En vez de partir la pantalla a la mitad o vertical o horizontalmente, lo hice en perpendicular y salió algo un poco raro, la verdad. Pero bueno, me recordó mucho a eso. Bueno, pues aquí hace la cortinilla en diagonal y vemos también a Janet Madonna durmiendo. Y todo el número musical es la primera parte, un señor durmiendo, y la segunda parte, pues nuestros dos protagonistas durmiendo, ni movimiento de cámara, no hace nada. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Aquí era un poco lo que comentaba y dice, bueno, es que ya se pasa de hacer tantas cosas, ¿no? Es que realmente ha hecho tantas cosas que yo creo que aquí ya es el remate. Dice, ¿qué puede hacer que no haya hecho en los anteriores números musicales? He hecho. Empiezo con el protagonista, voy pasando la canción por todo lo que comentaba Dani, la escena de Dani, ¿no? Ese viaje de la canción hasta llegar a la protagonista y ya los uno en su amor romántico, antes incluso de que se vean, ¿no? Cuando, por ejemplo, la canción de Mimi, que sucede cuando el encuentro que comentaba Mariona, se canta esta canción de Mimi y vamos a tener un hijo, Mimi, no sé qué, ¿no? ¿Cómo resuelve la primera vez la canción? Son primeros planos contrapuestos de los dos protagonistas. Otra forma de resolverlo. Después, Mimi, en esta canción de Mimi, ¿cuándo vuelve a aparecer? Maurice en el castillo, Mimi sirve para demostrar que el carácter encantador de Maurice ha invadido todo el castillo porque todo el mundo está va pasando la canción, también va viajando de cada uno de los personajes que vemos en el castillo y todos están cantando la canción esta de Mimi que canta Maurice Chevalier, ¿no? Es como si, no solamente cada canción tiene un tema, lo típico del cine musical, ¿no? Sino que cómo resuelvo visualmente cada una de las canciones en relación a lo que me están contando, ¿no? Que es lo que me parece brillantísimo en la película. Y ya el remate de los tomates, ámame esta noche, ¿qué hago? Pues lo voy a poner juntos en la cama de una... O sea, pues, lo que hago es... ahí voy. Aquí ni movimientos de cámara, aquí no se mueve nadie, un señor durmiendo y la canción sonando. Alegría. Es que me pareció o sea, es como decir, hago lo que me da la real gana. Es la sensación que tuve. Ya digo que no sé lo que pasaría por la cabeza de Mamoulian y su equipo, etcétera, ¿no? Pero la sensación es, ¿qué queréis? Hago lo que me da la gana y ahora hago un número musical que es un señor ahí durmiendo, y os lo tragáis. Y al rato aparece, también una forma bonita porque uno de los personajes, en fin, no los puede mostrar en el momento, pero bueno, sabemos que es justo anterior el momento ultra romantiquiquísimo. Ámame esta noche, que se nos acaba el tiempo, ese momento urgente que también es tan bonito a veces en las películas, ¿no? Que yo creo por eso también te da mucha alegría las veis, te ponen siempre de buen humor, te entra mucha alegría porque es también oye, aprovecha lo bueno ahora porque es que mañana no lo vas a tener. O sea, aprovéchalo, ¿no? Este Carpe Diem famoso, ¿no? En la película te contagia mucho eso. Y este número musical es que me parece como el remate, ¿qué queréis? Voy a hacer lo que me da la gana. No sé, esa sensación que tuve, y por eso lo destaco, pero como ejemplo de todos esos números musicales en lo que quizá parezca, es verdad, que Mamú le dice, hago lo que quiero, me voy a inventar, me pongo esto por aquí, otro por allá. Pero no, yo creo que lo que hace es que sobre todo en los números musicales, no solamente tiene una temática o un momento de la trama, sino decide rodarlo o contárnoslo de una manera diferente, ¿no? Que me parece muy bonito, sobre todo cuando se repiten canciones, porque los Me Tonight se repite más adelante y está rodado de otra manera, o sobre todo el ejemplo más evidente, que es el que he puesto cuando se canta la canción de Mimi, que se interpreta en dos momentos, lo que decide es rodarlo de manera totalmente distinta. Los personajes se acaban de conocer, le canta a Mimi. Esos primeros plano contra plano, que me parecen una delicia, porque cómo cambian los rostros, o sea, me parece una maravilla, ¿no? Donde prácticamente la coreografía aparece, cómo cambia el rostro de Janet McDonald, cediendo un poco al romanticismo de Maurice Chevalier, ¿no? En fin, he destacado esa escena, pero un poco como ejemplo de toda la película, la verdad. De hago lo que quiero y... ¿por qué lo hago? Que yo vengo a comentar, por cierto, que ese detalle de la pantalla partida me ha recordado mucho a uno de los planos que más recuerdo de La Talente, que es una de mis películas favoritas de esta época también, de los años 30, que Jean Vigo utiliza ahí un recurso muy parecido, que es que la pareja de recién casados protagonistas tienen una pelea, ella se fuga y se va a conocer la noche de París, y los dos empiezan a darse cuenta de que se echan de menos. Y en ese momento Jean Vigo utiliza, recuerdo si era una pantalla partida o simplemente un fundido encadenado,
pero con la misma idea, que cada personaje está tumbado en su cama en solitario y la unión de planos lo juntan los dos. Ahí hay una imagen mucho más romántica todavía, no tiene este carácter tan lúdico que tiene la de Mamoulian, pero sí es un recurso compartido que me parece interesante. Oye, Fundido encadenado. Pero no mira, qué memoria. no llamó la atención de repente que el número musical se resolviera y de repente es Marichu Belé durmiendo ahí, roncando, pero los ojos cerrados, Sí. ni canta ni nada. ¿no? Lo que más me sorprendió fue ese corte, o sea, ese efecto de la pantalla partida. Primero por eso, me resultaba familiar porque ya digo que fue una experiencia personal que me dio por hacer y que no salió realmente bien. Pero que dije, fíjate, ya en 1932 estaban pensando en este tipo de cosas y en estas proposiciones visuales, en fin. Pues creo que si no tenéis nada más, llegamos al final de la última flecha con esta película que ha dado de sí el poner sobre la mesa si es autoral o es tener personalidad, pero hay que decir que Mamoulian es un grande planteando el musical y la comedia en el cine y lo consigue muy bien con esta peli. Así que, como digo, llegamos al final de la última flecha. No sé quién es el siguiente en elegir película. ¿Juraría? Ignacio. ¿Es Ignacio? Sí. Ah, ¿soy yo? Sí. Vale. Así no, así es que, bueno, en fin. Va a ser Ignacio y va a elegir la película que yo le diga. Está escogida ya. ¿Está escogida ya? ¿Qué película es? La Condesa Descalza de Joseph L. Mankiewicz. Pues eso tendremos para la próxima entrega de La Última Flecha. Chicos, un placer, muchísimas gracias. Un placer. A ti. Muchas gracias por todo. Y a vosotros recordaros que toda la información de cine, las críticas, estrenos y reviews las tenéis en el antepenultimomohicano.com. Un abrazo y hasta la próxima Última Flecha. Adiós. La Última Flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.